Hola, hola, compañeros, compañeras de pedagogía, ya estamos aquí y vamos a iniciar la primera clase, aunque ya hace 8 días pues la dijimos oralmente en lo que viene siendo Zoom. Hoy la vamos a complementar, pero ya con imágenes, ya con definiciones concretas. Es importante que tomes nota de todo esto porque mis exámenes se basan solamente en esto. Es decir, yo pongo la definición sobre la definición o el concepto, yo voy explicando, ponemos algunas imágenes para hacerlo atractivo y es todo. De ahí en fuera, todos mis exámenes que son de opción múltiple de acuerdo a las instrucciones de la escuela, pues nada más se van a basar en esto que te estoy diciendo, o sea, no hay más cosas. No soy muy dado a dar guía de estudios, de hecho no doy guías de estudio. Creo que los apuntes o la forma en que doy la clase, salvo tu mejor opinión ahora que me vas conociendo, sabrás si son engorrosos, difíciles de entender, incomprensibles, que no me sé explicar, eso ya lo dirás después de las dos primeras clases. Así que jóvenes, pon mucha atención, toma nota de lo que debas de tomar nota. Las clases son muy explícitas, a lo tu mejor opinión, son muy claras. Manejo un lenguaje muy coloquial, muy sencillo. Utilizo los tecnicismos cuando deben de utilizarse, pero ya en la explicación, pues manejo el lenguaje coloquial, el lenguaje sencillo para no complicarnos un poquito la existencia. Bueno, una de las materias que te voy a dar es justamente sociología de la educación. Sociología de la educación es una rama, es una parte en que se divide la pedagogía. Ya en su momento hablaremos de la división o clasificación de la pedagogía, que incluye la sociología de la educación, la psicología de la educación y lo que viene siendo la biología de la educación, otras más. Pero vamos por partes y antes de entrar de lleno a lo que es la sociología de la educación, vamos a ver que los seres humanos somos seres sociales, es decir, la relación hombre-sociedad. Hablamos también de la relación hombre-naturaleza, de la relación hombre-cultura y varias cosas por el estilo. Pero dado pues que la materia es íntimamente o vinculada a la sociología, entonces hablaremos de lo que viene siendo la relación hombre-sociedad. Para entender la relación hombre-sociedad, cabe recordar que los seres humanos, usted y yo, por naturaleza o esencia, somos eminentemente seres sociales, es decir, seres colectivos que no nos concebimos de forma aislada, apartada, como ermitaños, como personas que nos vamos a una montaña ahí solitos, aislados, apartados del mundo, vivimos. Digo, salvo casos muy excepcionales como Robinson Crusoe y otros más, pues han vivido de forma aislada, de forma apartada, pero en esencia, los seres humanos no tenemos esa característica. En esencia, el ser humano es un ser social. Somos seres colectivos, seres que no nos concebimos de forma aislada o apartada, sino que tendemos a unirnos, a asociarnos, a juntarnos, bien sea por instinto o bien sea por convicción, formando de esta manera lo que se conoce como los grupos sociales, las sociedades o también llamadas comunidades. Una cualidad, una característica propia de la raza humana o del ser humano es que somos seres sociales. Somos seres quizás como las hormigas, somos seres quizás como otro tipo de animales, que no podemos concebirnos o vivir solitos, apartados, aislados, salvo algunas excepciones, salvo casos muy connotados que la humanidad o la literatura llega a registrar, como es el caso de Robinson Crusoe y su inseparable amigo Viernes, por razones muy especiales, los seres humanos no tenemos esa tendencia. Aclaro, es obvio que en la sociedad, como estamos viendo en los camaradas humanos, pues no nos conocemos, no nos hablamos, ni tan siquiera sabemos quién es la persona que va atrás, delante o al lado de mí. Personalmente significa que aunque no lo conozco, nos dependemos mutuamente el uno hacia el otro. Ejemplo, cuando salimos de nuestra casa y vamos a nuestro trabajo, yo no conozco al chofer que me lleva de un lugar hacia otro. Y de hecho, el chofer siempre es diferente o rara vez me llega a tocar el mismo. Pero siempre son choferes diferentes, transportes diferentes. Ni le hablo, ni le pregunto cómo se llama, ni él me pregunta, nada de nada. Pero gracias a que él da el servicio de transporte, yo puedo trasladarme de un lugar hacia otro. Gracias a que yo tengo que pagar ese transporte, entonces él también me necesita a mí. De esa manera podemos vivir en sociedad. Yo no conozco a la persona que maneja la tortillería, ni tampoco conozco al panadero. Ni sé quiénes son y ellos tampoco saben quién soy yo. Pero gracias a que ellos hacen el pan y las tortillas y yo las necesito y las tengo que pagar para poder satisfacer mi necesidad, es dos como podemos tener esa relación dentro de una sociedad. Y eso es vivir en sociedad. Pero se necesita necesariamente que nos conozcamos, que nos hablemos, que sepamos los pormenores de las personas con las cuales tratamos. El simple hecho de saber que él me puede dar lo que necesito y que por tanto yo le puedo dar a él el medio para que pueda subsistir, más que suficiente. Usted y yo no nos conocemos.
apenas nos estamos conociendo, pero ya desde ahorita estamos estableciendo una relación social, una relación de carácter educativo para aprender y para enseñar. Y de esta manera podemos vivir en social. Entonces, volvemos a lo mismo. Los seres humanos, además de ser seres naturales, que vivimos en la naturaleza, una cualidad paralela es que somos seres sociales. Por esencia, por naturaleza, somos seres sociales, seres colectivos, seres que no nos concebimos de forma aislada o apartada, sino que tenemos que unirnos, asociarnos, juntarnos, bien sea por instinto, como lo hacen también los animales que se unen por instinto, o bien sea por convicción, formando de esta manera lo que se conocen como los grupos sociales, las sociedades o también llamadas lo que vienen siendo las compañeros. De esta manera, y a través del tiempo, el hombre ha creado y adoptado diversas formas de organización social para poder sobrevivir y para poder convivir. Si físicamente, biológicamente, los seres humanos hemos cambiado, es obvio que socialmente también los seres humanos hemos cambiado y seguiremos cambiando. Si focalizamos mentalmente quiénes eran los primeros seres humanos, el hombre primitivo, el hombre de Neandertal, el hombre de Cromañón, el hombre de Pekín, incluyendo el de México, el hombre de Tepexpan, nada se compara físicamente con el hombre actual que somos usted y yo. Aquellos hombres eran de mandíbula prominente, de dientes muy fuertes, porque ellos están acostumbrados a la carne cruda, entonces requerían de mandíbulas fuertes. Eran de cerebro más pequeño y tenían sus extremidades superiores y sus brazos más extendidos que los que tenemos actualmente. Muchos de ellos inclusive eran encorvados, no eran todavía el Homo erectus o el hombre erecto, recto, vertical. Entonces, si comparamos al hombre primitivo con el hombre actual, biológicamente, físicamente, hay un enorme cambio. Hay un cambio extraordinario a través de lo que ha sido su evolución. Si vemos esta situación, entendemos que también socialmente también hemos cambiado mucho. Ya no somos el hombre que vivía en las cavernas, que vivía protegiéndose con pieles de animales. Ya somos hombres pues modernos, hombres que hemos cambiado y que seguramente vamos a seguir cambiando. Entonces, nosotros dentro de la sociología entendemos de entender esta situación, que los seres humanos a través del tiempo han creado y adoptado diversas formas de organización social para poder sobrevivir y obviamente para poder convivir. De esta manera, la sociología nos habla de la horda, del clan, de la gens, del tribu, de la tribu, del pueblo, de la nación, del Estado, y se visualiza a futuro las organizaciones supranacionales, aunque ya existen en el presente como la forma que el hombre va a vivir a futuro. Es obvio, vuelvo a repetir, que si hemos cambiado físicamente, biológicamente, socialmente con mayor razón, también hemos cambiado. Hemos cambiado nuestra forma de convivir, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de vivir en una comunidad, en una sociedad. De esta manera, a través de los siglos, a través de toda esta evolución del ser humano, se han creado diversas formas de organización social: la horda, el clan, la gens, la tribu, el pueblo, la nación, el Estado, y se visualiza, aunque ya lo tenemos aquí en el presente, las llamadas organizaciones supranacionales. A futuro, pues solo Dios sabrá y solo las generaciones futuras sabrán qué otras formas de organización social adoptaremos, pero que al menos usted y yo vamos a ver hasta el momento cómo socialmente, colectivamente hemos evolucionado los seres humanos. No te preocupes, te voy a desglosar cada una de estas organizaciones. Empezamos primeramente con la horda conversa. Relaciones sociales y su evolución. La horda es la primera forma de organización social que adopta el hombre. La primera forma de organización social que constituye el hombre, y hablamos del hombre primitivo, hablamos de los primeros seres humanos, del hombre de Neandertal, del hombre de Cromañón, del hombre de Pekín, como se menciona, que son los primeros restos humanos, donde los hombres se unen por instinto para sobrevivir. Aquí el hombre apenas es un ser ignorante, un ser que está despertando a la vida, un ser que apenas está conociendo este mundo, un mundo inhóspito, un mundo desconocido, un mundo del que no sabe nada y no conoce nada. Entonces, por instinto, como los animales lo hacen, obviamente sin se que entiende esto en un sentido peyorativo o denigrante, esos primeros seres humanos, por instinto, simplemente el instinto, la corazonada de querer sobrevivir los hace que se unan, que se integren. Son seres que están conociendo este mundo, son seres que aún no
lo entienden. Son seres que a ver que otro ser humano igual que ellos está, pues instintivamente tienden a unirse, tienden a asociarse. En esta primera forma de organización, dentro de las muchas características, se distingue por la promiscuidad. ¿Qué es la promiscuidad? Pues que los seres humanos aún no valoran lo que es la familia, lo que son los hijos, lo que son los padres, son los hermanos. Se unen simplemente unirse por unir. Se juntan y se relacionan simplemente por instinto, como lo vemos nosotros con todo respeto con los animales. Hemos visto cómo las expresiones, pero para ser explicativo, como la mamá perro pues, se junta con el hijo perro y así por el estilo. Entonces, en aquella época existía esa situación, volvemos a lo mismo, precisamente porque el hombre pues está conociendo, no sabe aún todo lo que le rodea. Entonces, se unen por instinto y fluye ahí en esta etapa la promiscuidad, es decir, relaciones de todos contra todas, de todas contra todos, y dicen en aquellos que pues muy bonitos tiempos, bueno, ojalá. No había la cuestión de que pues es mi mamá, que es mi hermana, que es mis primos, que no puedo relacionarme, simplemente el ser humano en un estado primitivo, en un estado salvaje, al igual que los animales, pues se une, se relaciona, se vincula por instinto, instinto de sobrevivir, instinto de protegerse los unos a los otros. Máxime que se hablaba que en aquellas primeras etapas se dedicaban precisamente a la cacería del mamut. Y el mamut era un animal que difícilmente un hombre solo podía enfrentarse. Entonces, como puedes ver, instintivamente, ellos se unen para sobrevivir y para poder obtener en grupo, en manada, si me permite la palabra, en manada, no en sentido despectivo, para poder obtener pues sus alimentos, la carne, la piel, la grasa y todo lo que implicaba satisfacer sus primeras necesidades. Es la primera forma de organización social, la horda. La horda, repetimos, es la primera forma de organización social, donde los hombres se unen por instinto para poder sobrevivir y se caracteriza, entre otras muchas cosas, por la promiscuidad entre sus integrantes. Es decir, las relaciones, los vínculos que existían entre ellos, porque no había pues un dejo de lo que era la familia o lo que eran los parentescos. Se unen por unirse, se relacionan por relacionarse y siempre por instinto llevan esta situación. Después de la horda, el hombre evoluciona, el hombre cambia, el hombre adopta otra forma, que es el clan. Clan, por tanto, viene siendo la segunda forma de organización social. Se presenta cuando los seres humanos se unen en torno a lazos familiares, formando o grupos o clanes familiares cuyos integrantes intuyen precariamente la importancia de la madre quien les da la vida. De alguna manera, y dentro de su ignorancia, pero se da cuenta que la señora de la cual yo nací pues, es un ser muy especial, un ser que de alguna manera pues requiere cierta atención y cierto respeto. Él se da cuenta que junto a esa señora vuelve a tener otra persona igual que yo. Y de alguna manera esa persona que también nació de donde yo nací, pues de alguna manera intuye que son seres especiales porque nacimos de la misma persona nos dio la vida. Y de alguna manera intuye pues que no es correcto pues tener relaciones con ese tipo de personas. Digo, el ser humano dentro de todas sus habilidades y todo lo que Dios o la naturaleza le ha dado, pues se percata de esa situación. Instintivamente, intuitivamente, precariamente, cuando quieras manejar, poco a poco el hombre se da cuenta que esa persona que me dio la vida, pues no es cualquier persona, es un ser especial que merece pues un lugar especial dentro de esa comunidad, dentro de ese grupo. Me doy cuenta que ese ser que a mí me dio la vida, con el tiempo va a también dar la vida a otra persona. Por tanto, siento, intuyo que esa otra persona o las demás que van a estar naciendo de esa persona nos liga, nos une la persona que nos dio la vida. Entonces, instintivamente, intuitivamente, precariamente, el hombre se da cuenta que esas personas que nacimos de una misma persona, tenemos algo en común, nos hace ser de alguna manera lo que con el tiempo se convierte en los lazos familiares. Y es aquí cuando aparece entonces la segunda forma de organización social. El hombre intuye, el hombre entiende que esas personas que venimos de la misma persona, de la misma madre,
pues somos aparte, de alguna manera nos une algo, nos sentimos ligados y por tanto nos permite separarnos de demás grupos. Entonces surge el famoso clan, el clan familiar, el grupo familiar, donde las personas dentro de su ignorancia entienden que son ellos especial porque derivan, nacen, surgen de una persona y los que nacen de esa misma persona, pues de alguna manera son personas especiales. El clan se presenta cuando los seres humanos se unen en torno a los familiares, formando grupos o clanes familiares cuyos integrantes intuyen, presienten precariamente la importancia de la madre, quien les da la vida, así como también de las demás personas que nacen de la misma persona de donde yo también nací. Ahí tenemos el clan. Como puedes ver, instintivamente el ser humano va entendiendo este galimatías, ese acertijo de lo que viene siendo la sociedad. Obviamente esto tardó años, tardó siglos posiblemente en darse ese cambio. Pero esas son de las grandezas que el hombre ha ido creando, ha ido estableciendo a través de los siglos. Bien, después que viene siendo la gens, compañeros, la tercera forma de organización social. La gens se presenta cuando los grupos sociales se integran por personas pertenecientes a diferentes clanes, por intuir que no es correcto juntarse con personas del mismo clan o de la misma familia. He aquí otra evolución socialmente más del ser humano. Los seres humanos en la horda estaban acostumbrados a unirse, a juntarse, como animalitos sin entender el parentesco, la relación, simplemente me uno, me junto, me relaciono, pues lo que viene siendo mi hermana, lo que viene siendo mi prima, mi propia madre, como hacen inclusive muchos de los animales. Pero de alguna manera el hombre intuye que el ser que me dio la vida es un ser muy especial y de alguna manera intuye que aquellas personas que nacen del mismo ser, pues también son especiales para mí. Y entonces aparece lo que viene siendo el clan. Y cuando yo quiero formar mi propio grupo, mi propia familia, intuyo que ya no lo debo hacer con las personas que están dentro del mismo clan. Porque de alguna manera esas personas que están en el mismo clan son familiares, son personas que nacieron de la misma madre. Entonces, no es correcto yo tener mi clan con integrantes de mi propia familia. El hombre es maravilloso, la creación es maravillosa, Dios o los que creen o no creen o la naturaleza es maravilloso. Intuye el hombre, a pesar de sus pocos o escasos conocimientos, que cuando él quiere formar a su propia familia, puede hacer con un integrante pero de otro clan, con el cual no hay ninguna relación familiar, algún lazo familiar. El hombre lo empieza a presentir, lo empieza a intuir, lo empieza a entender. Y cuando alguien quiere formar su clan, pues lo menos que va a hacer es, dentro de las personas que forman su clan, buscar a la mujer o al hombre que le va a permitir formar ese grupo familiar. Intuye que ahora que quiero formar yo mi familia, voy a tener que buscar a un integrante del clan B, del clan C o del clan D, para que de esa manera yo propio mi propio clan. Y cuando se da esta unión de clanes a través de sus integrantes, entonces surge la gens. ¿Qué es la gens? La gens se presenta cuando los grupos sociales se integran por personas pertenecientes a diferentes clanes, por intuir, por presentir que no es correcto juntarse con personas del mismo clan, o sea, de la misma familia. Es decir, el hombre empieza a evolucionar socialmente. El hombre empieza a intuir, a presentir y empieza a organizarse de diversas maneras. Ya para entonces la horda, pues ya desapareció, el clan está formándose y ahora surge la gens. Pero el hombre es creativo. El hombre tiene esta cualidad de no conformarse con lo que la vida, con lo que la naturaleza o Dios le da. Y entonces viene una cuarta forma de organización social, que es la tribu. La tribu se presenta cuando el hombre descubre la agricultura. Y cuando el hombre descubre la agricultura, como tú bien lo sabes, el hombre deja de ser nómada, es decir, de andar de un lugar hacia otro, porque el hombre se dedicaba directamente a la cacería. Y como tú bien sabes, la principal presa del hombre primitivo era el mamut, porque el mamut era un animal grande que le daba todo, le daba piel, le daba carne, le daba grasa, le daba hueso, le daba todo. Y entonces el mamut, que era de zonas muy frías, de extremadamente frías, solía irse siempre hacia el polo norte con motivo de los cambios climáticos. Y así donde iba el mamut, ahí iba el hombre. Y en consecuencia el hombre era nómada. Entonces la tribu
se presenta cuando el hombre descubre la agricultura. Cuando el hombre deja de ser nómada para convertirse en un ser sedentario, estableciendo de forma definitiva en lugares fijos o estables. Él no se da cuenta que las plantas se reproducen, que las plantas, los vegetales dan semillas y que esas si las siembro se vuelven a reproducir y me dan por tanto los granos, el fruto que yo necesito para poder sobrevivir. Me doy cuenta que lugares son estratégicos cerca del agua donde tengo todo. Tengo el agua, tengo animales, tengo frutos, tengo verduras, tengo lo necesario. Entonces el hombre se da cuenta que el animal así como va, regresa. Que así como el mamut y otros animales que él necesita se van a volver a regresar. Entonces no tiene caso andar tras ellos si en algún momento van a regresar. Y en lo que regresan, mientras me alimento de otros animales, mientras me alimento, satisfago mis necesidades de otro tipo de productos que la misma naturaleza me está dando. Cuando el hombre descubre la agricultura, el hombre por tanto deja de ser nómada, andar deambulando, andar de un lugar hacia otro, y se convierte en un ser sedentario, buscando por tanto lugares apropiados, diríamos lugares buenos para la cosecha, para la siembra, lugares apropiados para lo que viene siendo lo que hoy conocemos como el campo, como lo que viene siendo la agricultura. Y cuando el hombre entonces se establece en lugares fijos, pues ya independiente de los lazos familiares, ahora lo más importante es formar lugares en donde varios se unen, se intercalan y aparece entonces la tribu. La tribu se presenta cuando el hombre descubre la agricultura, dejando de ser nómada para convertirse en un ser sedentario y establecerse de forma definitiva en lugares fijos o estables. Cuando el hombre así lo hace, entonces aparecen las tribus y entonces surge esta forma de organización social. Pero cuando el hombre establece en lugares fijos, pues empieza a generar muchas cosas. Empieza a generar historia, empieza a generar costumbres, empieza a generar usos, empieza a generar infinidad de cosas, que hace que las personas que están en ese lugar se identifiquen. Y entonces aparece el pueblo. ¿Qué es el pueblo? El pueblo se presenta cuando las personas se unen en razón a sus usos, a sus costumbres, a sus tradiciones, a sus creencias, a su religión, a su historia, a su lenguaje, que se va a ir conformando a través de los tiempos en que el hombre se establece en lugares fijos. Cuando el hombre se establece en lugares fijos, entonces esa tribu empieza a generar usos, empieza a generar costumbres, empieza a generar tradiciones, que con el tiempo se van traspasando de generación en generación y que por tanto esas costumbres, esos usos los identifica. Las costumbres, las creencias de la tribu A van a ser diferentes a las creencias, a las costumbres de la tribu B. Y entonces cuando la tribu A se identifica por esas costumbres y la tribu B se identifica por esas otras costumbres, entonces comprenderás que entonces aparecen los pueblos. ¿Qué es lo que identifica a los pueblos? Sus costumbres, sus tradiciones, que la fiesta del santo patrono, que el aniversario de no sé qué tanto, que el tipo de vestimenta, que el tipo de historias que tienen todos ellos. Entonces aquí es cuando aparece otra forma más que viene siendo el pueblo. El pueblo se presenta cuando las personas se unen en razón a sus usos, a sus costumbres, a sus tradiciones, a sus creencias, a su religión, a su historia, a su lenguaje, que van conformando a través de los tiempos para mantener y transmitir a sus generaciones. Digámoslo así de esta manera. ¿Qué distingue a los norteamericanos de los mexicanos? Pues sus costumbres. Ellos celebran con veros su Halloween, nosotros celebramos nuestro Día de Muertos. Ellos celebran su Día de Acción de Gracias, nosotros celebramos nuestra Navidad. Ellos manejan el inglés, nosotros hablamos el español. Ellos tienen su historia a través de lo que son las 13 colonias de Inglaterra que se establecieron en lo que hoy es Estados Unidos. Nosotros tenemos nuestras raíces a través de las culturas prehispánicas o las culturas mesoamericanas. Los aztecas, los olmecas, los toltecas, los mayas, etcétera. Ellos a su vez tuvieron sus culturas antiguas como fueron pues los cherokees, los cheyennes, los sioux, los pieles rojas y no sé cuántas más.
Entonces, ¿qué es lo que identifica al pueblo mexicano? Sus costumbres, sus creencias. ¿Qué es lo que identifica a los norteamericanos, a los europeos? Pues igual, que tienen sus propias creencias, sus propias tradiciones, independientemente del territorio donde ellos se encuentren. Entonces, como puedes ver, esta evolución nos ha permitido conformar lo que hoy venimos siendo socialmente hablando, ¿sí? Entonces, estas evoluciones o procesos evolutivos del ser humano, horda, clans, gens, tribu, pueblo, es lo que ha venido conformando lo que hoy conocemos la ciudad, la comunidad. Pero para poderla entender, pues la sociología nos ayuda en este sentido y nos va diciendo cómo evolutivamente, cómo socialmente hemos ido cambiando, hemos ido evolucionando, nos hemos ido transformando. De horda pasamos un clan, de un clan pasamos a una gens, de una gens pasamos a una tribu, de una tribu pasamos a lo que vienen siendo los pueblos. Y después de los pueblos, porque el ser humano es inquieto, el ser humano no se conforma, el ser humano es y seguirá siendo creativo, innovador, conformando, innovando, creando técnicas, tecnología y creando muchas cosas desde el punto de vista social. Pues aquí lo tenemos, compañeros o compañeras. Después del pueblo viene la nación. La nación se presenta cuando las personas se unen e identifican en torno a sentimientos y valores nacionalistas superiores o más elevados, como son sus símbolos patrios, su bandera, su himno, su escudo, sus héroes, su historia. ¿Qué nos hace sentirnos mexicanos? Pues nuestro pasado histórico, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, los aztecas, el pueblo mexica. ¿Qué identifica a los gringos? Pues ellos los identifica Jorge Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, compañeros, la guerra de secesión, los identifican muchas cosas, su historia, sus tradiciones, sus costumbres, pero más que eso, lo identifica su bandera, su lábaro patrio, su himno. ¿Qué nos significa a nosotros? Pues también. ¿Qué es lo que hace que te sientas mexicano en una pelea? Llámese el Canelo, llámese Andy Ramírez o este otro boxeador, o llámese tu selección mexicana. Pues eso, tu sentimiento patriótico. Si me han de matar, que me maten aquí. Si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, no sé cuántas cosas. Hay de aquel que maldiga mi bandera porque muerto ha de quedar y cosas por el estilo. Cosas por el estilo, que viva México, bola de no sé qué tantas cosas. Entonces, como puedes ver, la nación surge cuando, independientemente de nuestras costumbres, nuestros usos, lo que nos une es una patria, un sentimiento nacionalista. Soy de México y qué, soy mexicano y qué. Como México no hay dos, ¿sí? Viva México, bola de no sé qué tantos, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos une entonces la nación, esos sentimientos nacionalistas, esos valores superiores que llegan a rebasar o que llegan a complementar o a enriquecer nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Ahora nos une nuestra patria. Sí, los de Oaxaca tienen sus costumbres, los de Zacatecas tienen sus costumbres, los de Chihuahua tienen sus costumbres, sus usos. Pero lo que une esos usos, esas costumbres de los chiapanecos, con los de de Chihuahua, con los de Durango, del norte, los del sur, los del centro, etcétera, es nuestro lado patrio, nuestro himno, nuestra historia, nuestras batallas y todo esto. Y cuando esto nos une, es entonces cuando aparece una nueva forma de organización social, que es ni más ni menos que la nación. De esta manera, como puedes ver, los seres humanos nos vamos conformando socialmente por lazos familiares. Tenemos familias. Nos vienen uniendo nuestras creencias. Tenemos nuestros barrios, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros, si ofende nuestro barrio, nuestro pueblo, nos sentimos pues humillados, degradados, ¿sí? ¿Cuántos nos hemos peleado? No, pues es que mi barrio, mi pueblo es más fregón que el tuyo. No es que yo soy de tal pueblo y en tal pueblo puro machín, puro, buena vibra, en cambio en el tuyo puro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ve cómo los seres humanos socialmente vamos evolucionando, vamos uniendo, igual la familia, ¿sí? O sea, difícilmente permitimos que alguien se atreva a ofender a nuestra madre. ¿Sabes qué? A mi madre me la respeta, que quién sabe qué, tú y tú, etcétera. Bueno, ve cómo todo esto se va conjuntando, se va uniendo
para ir dando lugar a lo que viene siendo nuestra sociedad y entender lo que viene siendo, por tanto, nuestra sociedad. La nación se presenta cuando las personas se unen e identifican en torno a sentimientos y valores nacionalistas, patriotas, superiores o más elevados que los usos, que las costumbres, que las tradiciones, como son sus símbolos patrios, su bandera, su himno, su escudo, sus héroes, etc. ¿Qué une a las personas el 15 de septiembre para dar el grito allá en el Zócalo? Y supone que vamos de todos, vienen de provincia, vienen de todos lugares. Pues más que nuestras costumbres nos une nuestro amor a nuestra patria, nuestro amor a nuestro México querido, México lindo y querido, nuestro sentimiento nacionalista que tenemos hacia lo que viene siendo nuestro país, México, nuestra patria, México. Después de la nación viene una siguiente forma que es el Estado. El Estado es la forma como actualmente se organiza la sociedad, la forma como a usted y a mí nos tocó vivir, la forma como usted y yo actualmente la estamos llevando a cabo, compañeros. Nosotros vivimos bajo la forma del Estado. El Estado es la forma como actualmente se organiza la sociedad, compañeros. La forma en como actualmente a usted y a mí nos tocó vivir. No vivimos en la época de la nación, sino vivimos en la época en la que se conforma el Estado. El Estado consiste en una población que se establece dentro de un territorio determinado bajo la autoridad y representación de un gobierno, regidos por un sistema jurídico o conjunto de leyes. ¿Qué es lo que identifica a los países? ¿Qué es lo que identifica a los estados, a las naciones? Pues que todos tenemos un territorio determinado. Estados Unidos tiene su territorio bien delineado y bien determinado. México tiene un territorio donde estamos ahí los mexicanos, bien delimitado, bien delineado. Los chinos también tienen su propio territorio. Entonces, es lo que nos permite identificarnos unos de los otros. Que todos los países tenemos una población, pues con características propias, con etnias propias. ¿Qué nos distingue los latinoamericanos de los europeos? Pues que allá son raza blanca, güeritos, de abundante barba, de ojos de color, y en cambio los latinoamericanos, por nuestras raíces, pues somos morenos, somos pretitos, somos lacios, somos lampiños, no somos de barba y de bigote abundante, somos más bien morenos, etcétera. ¿Qué nos distingue de los africanos? Bueno, pues ellos son de raza oscura, de color negro, de cabello muy ensortijado, negro también, de narices prominentes, anchas, chatas, ¿sí? Muy diferente al europeo, muy diferente al latinoamericano. Entonces, como puedes ver, es lo que permite que actualmente estemos organizados, que tenemos una población bien definida, bien caracterizada, un territorio bien delimitado, un espacio geográfico bien preciso, y que además todos tenemos un gobierno, que ese gobierno nos representa, que ese gobierno es el que nos representa y por tanto nos manda dentro de la sociedad. ¿Qué significa a los gringos? Pues Joe Biden. ¿Qué significa a los mexicanos? Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué identifica a los argentinos? Fernández, su presidente. ¿Qué identifica a los venezolanos? Pues Nicolás Maduro. De esta manera, como puedes ver, actualmente todos los países o los estados o socialmente nos hemos constituido, lo conocemos como el Estado. ¿Qué es el Estado? Es la forma como actualmente se organiza la sociedad, como actualmente nos tocó vivir a usted y a mí, bajo la forma del Estado. Y consiste en una población que se establece dentro de un territorio determinado bajo una autoridad y representación de un gobierno regido por un sistema jurídico o conjunto de leyes. De esta manera la sociedad hoy se organiza con 4 elementos. 1, población. 2, territorio. 3, gobierno. Y 4, sistema jurídico o conjunto de leyes, compañeros. Porque las leyes son necesarias. Porque lamentablemente los seres humanos no sabemos vivir en sociedad, no sabemos convivir en sociedad. Los seres humanos lamentablemente no sabemos vivir dentro de lo que es una sociedad. La prueba, ve tanta violencia, ve tantas delincuencia, robos, asaltos, extorsiones, y entre nosotros mismos, sin ofendernos. ¿Quiénes no hemos tenido problemas entre nosotros con el vecino, con la vecina,
¿Quién no hemos llegado a insultarnos, a pelearnos? Es que su maldito perro viene y se mea aquí en mi puerta y usted, vieja asquerosa, no viene ni limpia mi puerta. Esos chamacos latosos vienen y con la pelota pegan a mi puerta y llegan los extremos que se hasta de golpearse. En fin, los seres humanos lamentablemente, a pesar de ser seres sociales, no hemos sabido vivir en sociedad, no sabemos vivir en sociedad. Constantemente tenemos problemas, constantemente tenemos dificultades. Por eso, aunque no nos guste, tenemos que tener autoridades y tenemos que tener leyes. Fíjate, si habiendo leyes y habiendo autoridades, hay robos, asesinatos, extorsiones, narcotráfico y cuantas calamidades más, imagínate qué sería de este mundo si no tuviéramos ni autoridades ni leyes. Si habiéndolas hay lo que tenemos, ahora imagínate qué sería si no tuviéramos un policía. Sí, nos caen mal los policías. Sí odiamos a los agentes de tránsito. Sí odiamos a tantas autoridades. Pero sin ellas, a pesar de que las tenemos, ve lo que pasa. Ahora imagínate si no las tuviéramos. No, estaríamos simplemente esta humanidad ya se hubiera acabado. Ya nos hubiéramos extinguido los seres humanos. Entonces, los seres humanos somos muy desgraciados, somos muy mendigos, ¿eh? Y sin ofender los mexicanos con mayor razón, pero bueno, ya habrá forma de destraumarme con nuestras clases de todo lo que implica vivir en sociedad. El Estado, reiteramos, es la forma como actualmente se organiza la sociedad y consiste en una población que se establece dentro de un territorio determinado, bajo la autoridad o representación de un gobierno, regidos por un sistema jurídico o conjunto de leyes. ¿Cómo actualmente se organiza la sociedad? En un Estado. Y Estado se entiende como sinónimo de país, sinónimo de nación, sinónimo de gobierno. Somos más propensos a hablar del país de Estados Unidos, del país de México, que hablar del Estado mexicano o del Estado de Nicaragua. Pero en fin, lo correcto es el Estado. Y entiende el Estado como sinónimo de nación, sinónimo de país, sinónimo de gobierno. En sentido amplio son sinónimos. En sentido estricto lo estamos viendo, nación es una cosa, pueblo es otra cosa, Estado es otra cosa. Los elementos del Estado son, reitero, población, territorio, gobierno y sistema jurídico o conjunto de leyes. Y por último, tenemos lo que vienen siendo las famosas organizaciones supranacionales. Las organizaciones supranacionales es la forma de organización futura de la sociedad, aunque ya se vislumbra en el presente, como lo es la conformación de la Unión Europea y la integración comercial de Canadá, Estados Unidos y México a través del famoso TEMEC o Tratado de Libre Comercio, el TLC o el NAFTA como se llamaba, como se le dio o se le llamó originalmente. Hoy los países, compañeros, dada la competencia, dado todo lo que estamos viviendo, tienden a unirse, a asociarse, a juntarse y formar un país más grande que abarque a todos los demás, compañeros. Europa es el ejemplo. Sabemos que en Europa, compañeros, más que hablar ya de Francia, hablar de España, hablar de Inglaterra, bueno, Inglaterra se separó, es hablar de una comunidad conocida como Unión Europea, en donde, compañeros, ya no hay fronteras. Así como en México, si yo, mexiquense, quiero trasladarme a Chiapas, a Durango, a Zacatecas, no hay ningún problema. Nadie me va a detener, nadie me va a pedir mi pasaporte, mi salvoconducto, mi visa. Como mexicano, puedo recorrer la República Mexicana sin ningún problema. Es más, voy y establezco mi domicilio teniendo el dinero y me compro una casa en Chihuahua y yo mexiquense me quedo en Chihuahua. Es más, yo no soy mexiquense, yo soy chilango, soy del DF. Ya tiene 40 años que estoy en el Estado de México. Y viniendo del DF o de la Ciudad de México, como se le conoce, y hacerme en el Estado de México, no hubo ningún problema. La autoridad del Estado de México nunca me dijo, a ver, quiero su pasaporte, quiero su visa, quiero su salvoconducto, su permiso, tiene que tramitarlo para que usted, siendo del Chilango, se pueda establecer en el Estado de México. Igual, si hoy quiero irme a Quintana Roo, quiero irme a Yucatán, donde son algunas de ustedes, pues no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque siendo de México, no hay fronteras, no hay límites entre los estados, no hay permisos. Solo cuando quiero salir de México y quiero ir a España, a Latinoamérica o bien a Estados Unidos, entonces sí, necesito que tener un pasaporte y una visa. Pero en Europa ya no existe eso.
Si yo soy de España, puedo irme a Grecia sin ningún problema como si me fuera de Chihuahua hacia Chiapas. Ya ellos manejan una moneda única, el euro. Si yo quiero ir a algún país, tengo que cambiar mis pesos mexicanos por la moneda del país donde voy, por los dólares de Estados Unidos. En cambio, allá en Europa, el euro que manejan en España es la misma moneda que manejan en Grecia. El euro que manejan en Grecia es la misma moneda que manejan en Francia. Si ya no tengo ese problema de que pues es que tengo que cambiar mis monedas o cuánto equivale el franco francés a la peseta española, ya es la misma moneda, ¿sí? Es más, ya tienen, mismas autoridades tienen un tribunal, tienen un consejo que toma las reglas para regir en toda Europa. Esa es la tendencia que se supone es el futuro, aunque ya está en el presente. Que los países van a tender a unirse, a asociarse, a juntarse. Y por tanto, al unirse, a asociarse, van a formar un país más grande, una nación más grande, un país más poderoso, una organización supranacional. La intención del Tratado de Libre Comercio, hoy llamado TEMEC, es unir comercialmente a México, a Canadá y Estados Unidos, comercialmente, económicamente hablando, productivamente hablando. Pero la idea es que a futuro quedemos integrados como la zona norte de América y con el tiempo quizás, ahí te lo dejo, tú lo vas a vivir, yo no lo voy a vivir. Algún día tú dirás, pues mira mis nietos, cuando yo era joven, este lugar se llamaba México. Cuando yo era niña, aquí se llamaba México. Hoy quién sabe a futuro cómo se llame, compadres. Te recuerdo históricamente, antes que se llamara México, este país se llamaba Mesoamérica. Antes de llamarse, antes de llamarse México, se llamaba Nueva España. Antes de ser Nueva España, se llamaba México Tenochtitlan. Antes de ser de México Tenochtitlan, se llamaba Mesoamérica y Aridoamérica. Quizás algún día a ti te toque vivir ese momento. También dirás, obviamente ya chochita, ya abuelita, ya viejita, como tu maestro. Cuando era niña, era joven, este lugar se llamaba México. Y hoy ya no es México, hoy es, pues no sé. La idea del Tratado de Libre Comercio es que a futuro estos tres países, Canadá, Estados Unidos y México, conformen un solo país que nos una ya no solamente la economía, nos una lo político, nos una lo social, nos una lo cultural. De hecho, lo cultural ya lo tenemos, compañeros. Muchos adolescentes ya son más gringos que mexicanos. Hola, o en lugar de hola, hello, ok, ¿sí? ¿Cuántas palabras gringas ya manejamos en nuestro idioma? En preescolar, ustedes como maestras, no van a ser maestras, van a ser las Miss, hola Miss. Imagínate que en México, donde el idioma es el español, ahora existe maestra, es decir, la Miss, y ya es un hecho, o sea, ya es una realidad que en el kinder, en el preescolar, todos ustedes son Misses. ¿Mm? Me pregunto si allá en Estados Unidos las maestras del preescolar les dicen maestras o dicen profas o profes. Sí, de que estamos agringados, estamos agringados. Yo que he manejado jóvenes de 15 años hasta los veintitantos de secundaria, preparatoria y licenciatura, ups, olvídate, ¿no? O sea, buenísima onda, ¿no? Las expresiones de Malcolm, las expresiones que se manejan en esos programas gringos del Canal 5, ya son típicas, clásicas aquí en oh my God, ¿sí? De las que se me vienen ahorita a la mente, todo cómo se manejan, ¿sí? Set o chat, mierda, no sé cómo, en fin, jóvenes, esa es la intención, eso es lo que se visualiza al futuro, que los países al rato van a tener que conformar alianzas, van a tener que irse integrando en uno solo. Europa es la más avanzada, Europa ya está en ese proceso. Sí, hablamos de Francia, hablamos de España, hablamos de Grecia, pero en sí, la intención de Europa es que al rato sea un solo país, una sola integración, y deja volar tu imaginación. Al rato tenemos contacto con extraterrestres, otras culturas, al rato la humanidad va a ser una sola. Vamos a ser un solo mundo con una autoridad universal, bueno, mundial, como el caso de México. Tenemos poderes federales. El Poder Ejecutivo Federal es López Obrador, el presidente de todos los mexicanos. Pero dentro de este país tan grande, cada estado tiene su gobernador. Y dentro de cada estado
hay presidentes municipales. Es decir, tenemos tres autoridades, la autoridad federal, la autoridad estatal y la autoridad municipal. Dejando volar nuestra imaginación, no te extrañe que a futuro, pues el mundo sea un solo país, digo, sea una sola comunidad, tengamos un poder supremo que rija todo el mundo y dentro de cada, lo que eran hoy, lo que hoy son los países, tengamos ahí pues unos poderes mundiales o estatales y así por el estilo. Hay que ir entendiendo este proceso, estos cambios, y de todo hay que ir visualizando lo que el futuro nos depara, lo que el futuro nos puede dar en un momento determinado. Y de esta manera entender la evolución social de los seres humanos y comprender un poquito más sociología de la educación. Estamos pues apenas en la parte preliminar, ir entendiendo este galimatías de la sociología para poder entender la sociología de la educación. Bueno, tenemos la primera clase, compañeros, nos vemos en unos cuantos segundos para iniciar nuestra segunda clase. Como dicen ahora, fíjate bien gringo yo, un break de segundos. Ve a donde tienes que ir, toma lo que tienes que tomar y te espero aquí en unos segundos para iniciar nuestra segunda clase.